de los ensayos. Ahora, tenemos que tener algo bien presente con el tema de los LED RGB. Tengo algunos que son cátodo común y otros que son ánodo común. Tengo que recordar qué significa eso, que sea ánodo común o cátodo común. ¿Qué era cátodo? No, parte Negativa. Y un ánodo, la parte positiva. Entonces, cuando hablamos de un cátodo común, significa que toda la alimentación para que prendan las ampolletas va a ser en positivo, ¿ya? Y el Arduino trabaja en positivo. Si yo tuviera uno que fuese ánodo común, se me va a generar un conflicto con la tarjeta Arduino. ¿Por qué? Porque su común va a ser positivo, que no lo puedo estar separando, y lo que va a ir variando van a ser los negativos. Y para eso yo tendría que usar un transistor NPN para poder hacer ese cambio necesario. ¿Ya? Entonces, hoy día, como desafío, encender los 3 colores y hacer algún tipo de mezcla que me permita tener al menos 6 variaciones. Una vez que logremos eso, les voy a enseñar a trabajar con los pines PWM. Que eso voy a tener que cambiar un poco los pines y ahí vamos a trabajar, que son los que vienen con estas marcas que están ahí. Ya que son así, no sé. Ahí voy a explicar lo que es PWM, todo el tema. Entonces, 6 colores. De aquí a las 9 lo deberían tener y el resto lo pasamos al PWM para que veamos la gama de colores que podemos llegar a fabricar y su 8 por eso. Y ahí estaríamos con esta etapa del RG para que lo conozcan. ¿Quiénes todavía no han programado nada Arduino acá? Que conste, pregunte, ninguno levantó la mano, estamos todos. Lo volvemos a llamar, pero esta vez le digo que sea un high para que encienda. Pin model, o sea, digital drive, 8, high, punto y coma, y con eso cerramos la línea. Si yo le doy a estar a la simulación acá, vamos a tener que el LED prende, pero solamente quedaría en ese estado porque no hay más instrucciones. Entonces ahora, para que se vuelva como un parpadeo, le dejo el comando de tiempo, que sería el comando de light, que está en milisegundos, y le voy a decir que se quede encendido por medio segundo, que va a ser 500, punto y coma, y después le vuelvo a decir que el comando digital drive, pero esta vez para que el LED se apague. Y le dejo un delay también de medio segundo. Entonces con eso voy a la simulación y deberíamos poder generar ese parpadeo. Aquí la idea, siguiendo un poquito el patrón de lo que fue la secuencia de luces que se hizo en la actividad, sería ir siguiendo un patrón que me permitiera hacer un encendido de al menos 6 colores distintos. Esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, siguiendo este patrón, deberían ustedes poder mezclarlo para poder tener más colores. ¿Ya? Al menos los 3 primeros básicos. Tú estás con un simulador nomás con sí, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, el pulsador ya lo sabes usar. Sí, pero en la primera clase, Te voy a tirar un desafío, solo mientras tanto para que tengan los 20 minutos. Un pulsador, y por cada vez que lo presione, me cambia el color. a la primera. Ahora volvemos a la etapa que sigan avanzando, sigan probando y me van consultando cualquier duda que vaya a surgir. Serían
Luego para ir haciendo la misma. Entonces, por ejemplo, 6 y 7, 6 y 7, También con ocho y 6, 8 y 6, me quedaría el. Me falta 8 y 7. Y ahí tengo los 6 colores, ¿no? A ver. Veamos cómo. Rojo, azul, verde, cian, amarillo, morado. Y ahí está. Y me queda una mezcla más que sería, por ejemplo, acá, todo el otro acá, control V, y prender los 3 colores simultáneamente. Y deberíamos tener un color blanco, por si acaso, después. No sé si lo vieron. Era un blanco. Ahí está. Esos serían los colores bases que yo puedo generar. Entonces, ahora, truco o... para el tema de la programación, como para facilitar mis códigos, porque aquí lo que tendría que hacer es yo ir probando y aprenderme el color o la mezcla de colores para poder ir teniendo cuál es lo que prende, cuál es lo que no. Cuando yo tengo códigos ya más complejos o que necesito de tener ciertas secuencias que el cliente va a ir demandando según lo que necesita, para yo no estar buscando cuál es la mezcla de cada color, puedo fabricar unos void adicionales que son de apoyo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un llamado que se llama void rojo. Entonces, para encender el rojo, ¿qué comando era? No sé qué es. ¿Cuál era? El, ¿no es cierto? Entonces, lo voy a sacar de acá, lo voy a colocar acá, para encender el leche y lo vamos a mantener como parpadeos mejor ya. Así que, control X, control. Entonces 8 vamos a encender, se va a apagar. Después del rojo, ¿cuál venía? Entonces colocamos azul y va a ser el principio. Luego, ¿cuál venía? El verde, muy bien. Hasta el momento vamos en el 6. Entonces todo esto lo borramos al código original. El 7, ¿qué color prende acá? ¿Cómo le ponemos? ¿Cian o celeste? Celeste. Y lo cerramos. Después del celeste venía el amarillo. Entonces, todo esto, X,
¿Púrpura? Ya, queremos una con púrpura. Púrpura. Pero el código. Y me quedaría el último código, que sería ya. Ahora, ¿para qué hicimos todo eso? Ahora si ustedes ven, void loop quedó vacío, pero tuvimos varios void que fuimos fabricando que son encender y apagar el LED cada cierto rato. Cuando yo inicio mi simulación ahora, por ejemplo, y la simulación comienza porque ella está tomando el tiempo de medición, no está encendiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el código trabaja en void loop, no en los void que yo fabriqué. ¿Cuál es la gracia que tiene eso? Que me permite ahora, según el cliente, los colores que él quiera, yo simplemente los voy llamando. Entonces, por ejemplo, rojo, ahora se me va a decir y voy, lo enciendo y voy a tener el parpadeo. Después me dice que en realidad también quiere que prenda con celeste. Celeste, no. Entonces ahora voy a tener rojo y celeste. Después me va a decir que quiere que funcione con blanco también. Blanco, punto y coma, y después, acuérdense, tiene que estar escrito igual como lo escribieron. Entonces, va y yo voy teniendo la secuencia de lo que yo me tomé. Entonces, la gracia de eso es que yo fabrico una librería con lo que yo necesito. O una pequeña biblioteca en realidad, no es como librería aún. Lo podemos convertir, sí, pero todavía no está. De todo lo que yo necesito y simplemente lo voy llamando. ¿Se entiende? Entonces, se recalca que void loop, ¿no es cierto?, es lo que maneja todo el programa. Por ende, si en void loop yo no coloco nada, no va a hacer nada aunque existan más códigos adicionales. Solo va a funcionar cuando yo llame el código que yo quiera. Eso es como esencia. Entonces, desafío 2 de este mismo ejercicio. Primero, que puedan fabricar sus propios loop, sus propios void, vayan probando que realmente se está cumpliendo para que tengan esa estructura. Y luego de eso, colocamos un pulsador. Y en ese pulsador, por cada vez que lo presionemos, vamos a llamar un color distinto. Entonces, primero ordenan sus colores, los van llamando, los prueban, que funcionen, y luego de eso vamos viendo el tema de cómo los cambiamos con un pulsador. Que responda el proyecto. Es que queda poquito tiempo. Sí, por eso. No dicen nada, están concentradísimos. Ojo que en este ejercicio estoy haciendo todo en el aire, no está con el protocolo. Entonces, el pulsador, ¿qué es lo que va a mandar? Con positivo, ¿no es cierto? Vamos a alimentar un sector. La resistencia a tierra, ¿quién se acuerda por qué la colocábamos? Porque era de... Era como un falso. Sí, va por ahí. La tarjeta, al habilitar un puerto como una entrada, va a empezar a leer corrientes parásitas que me generan datos fantasmas, ¿ya? Entonces eso puede ser el electromagnetismo del cuerpo, una tensión eléctrica muy cercana, incluso se va a ver afectado si es que recibe una llamada telefónica. Entonces, para evitar eso, uno coloca una resistencia en promedio de 1 kilo conectada a la tierra,
para de esa forma toda corriente parásita que llegue se vaya filtrada por la resistencia, ¿ya? Y dejamos un cable que está entre medio de eso como alimentación al punto que yo voy a destinar como entrada para el LED, o sea, para el pulsador. En este caso dejé el pin 3. Entonces, para el caso del código, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Primero, declaro en pin mode que voy a usar un pin más, ¿no es cierto? Que en este caso sería el 3. Y lo voy a declarar como una entrada porque necesito que reciba información, no que envíe información. ¿Ya? Entonces, mantenemos los 3 pines del LED, que son para enviar información hacia la ampolleta, pero habilitamos un cuarto pin que va a ser para recibir información que me lo va a entregar el pulso. Y fabrico una variable, que en este caso le voy a colocar botón, muchas veces lo usamos como lectura, solamente lo cambié para que pudiéramos ver ese cambio en el nombre, que igual funciona. Y vamos a iniciar. Siempre recordemos que como estamos programando una tarjeta simulando el entendimiento de un pequeño cerebro, lo primero que necesita hacer ahora en el código, como tiene habilitadas entradas, es leer la entrada, saber si esta está recibiendo energía, no está recibiendo energía y sucesivamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir, mi botón va a ser igual ahora al digital read, que sería la lectura del puerto digital. ¿Qué puerto digital estamos leyendo? El 3. El 3, ¿no es cierto? Cerramos punto y coma. Y la lectura que se haya obtenido la va a almacenar en la palabra botón. Por eso al principio partíamos con un 0 para tener el dato limpio. Y luego de eso empezamos a recibir. Ahora, cuando ya se tiene, ¿no es cierto?, la información, empezamos con los comandos de condición, que sería if, ¿no es cierto? Abro paréntesis, botón va a ser igual a un high. Entonces le digo que compare, que si botón es igual a un encendido, que sería un high o un 1, le voy a decir que prenda el pin rojo, por ejemplo. Entonces, ahora inicio la simulación, a diferencia de antes ya no parte, ¿no es cierto?, el comando, y cuando lo presiono se prende y se apaga el LED por la secuencia, porque estoy llamando la secuencia de encendido y el apagado de medio segundo. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Ahora, resulta que el desafío que me están pidiendo es que vaya cambiando de color por cada vez que yo presiono el botón. Por ende, tengo que empezar a meter un poquito de matemática, un poquito de lógica matemática. ¿Por qué? Tengo que ir sabiendo cuántas veces estoy apretando el botón. Por lo cual vamos a generar una variable adicional que yo le voy a poner, por ejemplo, variable estado, para saber en qué posición nos encontramos actualmente o cuántas veces han presionado el botón. Entonces, vamos a partir con que estado es igual a 0. ¿Ya? Por ende, acá ya no voy a comparar necesariamente el botón, solo voy a saber que el botón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reconocer cada variación en el estado existente, ¿no es cierto? Por ende le voy a meter un poco de matemática. Le voy a decir que cuando botón sea igual a un high, tome la variable estado, la iguale al valor que tenga estado en ese momento, estado más 1, punto y coma. Y cierro la llave. Entonces, ya no tengo información. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder verificar ese dato, así como puede ser? Voy a dejar un pequeño delay acá porque si no se empiezan a confundir. Cada vez que se presione. Y voy a colocar, hago un llamado de serie, ¿no?, para que vayamos viendo la variación del número.
voy a llamar el comando serial punto bin 9600 punto coma, y acabo de colocar el serial punto print ¿Lo vamos a ver en el monitor? para que podamos ver el estado en el monitor. Entonces, si no me equivoco de nada, deberíamos partir con que se ve todo en 0. Presiono el pulso una vez, me cambia a 1, lo presiono, me cambia a 2, a 3, a 4, y así sucesivamente por cada vez que yo lo presiono. 5, 6, y así. ¿Ya? Entonces, efectivamente, me está leyendo el pulso y me va generando una suma según lo que dice acá. O sea, estado varía 0, como 0 más 1, 1. Después varía 1, 1 más 1, 2, y así sucesivamente. ¿Ya? Y sabiendo que tengo esa variable, ahora empiezo a jugar con un if que va a comparar los estados. Entonces, if, en vez de botón, va a ser estado. Si estado es igual a 0, Va a ser rojo. ¿O no? no sé, depende de usted. Ah, ya, nada, en ese caso 1 que sea rojo, 2 azul. Entonces, por ejemplo, en este caso sería... No tengo un estado todo apagado, así que voy a llamarlo desde acá, permiso. Control C. Estado 0. Entonces, mientras esté en estado 0 va a estar todo apagado, confirmadísimo. Bueno, ¿puedo haberlo llamado con El void, no sé. el blanco? Sí, void blanco, no se puede poner eso. En vez de. Llamar al void. Es que le llamé la mitad del void, pues si no va a estar parpadeando. Ya. Entonces le llamé la mitad del apagado solamente. Por eso lo copié y lo pegué. Ah. Entonces, acá su estado 0 va a ser siempre apagado. Después vamos con if estado 1 igual a 1, ¿no es cierto? Abre llave y acá sí escribo rojo, punto coma, cierre. Después if estado igual 2, Faltó la mayúscula. amarillo. Oh, verdad, así es. Estoy desordenando los colores por si acaso, pero para que se vayan entendiendo, no. Después if estado igual 3, no, abro llave y le digo que sea azul. Pusimos un azul, ¿verdad? No, buenísimo. Ahí lo voy a dejar hasta ahí, por ejemplo, hasta el momento. Ujú. Entonces, vamos, iniciamos la simulación, está todo en 0, lo presiono, cambia 1 y empieza a quedarse pegado en el estado 1. Lo vuelvo a presionar, cambia 2, cambia el amarillo que yo le tengo, y después lo presiono de nuevo, cambia a azul que sería el estado 3. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Por ejemplo, si yo lo sigo presionando, voy a tener los otros estados, Tengo que añadirle un reset. pero necesitaría un reset. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Hasta el estado que esté utilizando, por ejemplo, que en este caso sería el estado 3, porque yo quise me pidieran 3 estados solamente distintos, genero un if estado 4, y en vez de hacer un llamado a otra función, le voy a colocar que estado va a ser igual a 0. Y ahí yo lo limito, que cuando sea igual a 4, se devuelva a 0. De forma arbitraria. Aquí no hay matemáticas, nada, sino que se devuelve inmediatamente a la posición inicial. Entonces, tenemos el 0. Presionamos, tenemos 1. Después presionamos, tenemos 2. Presionamos de nuevo. Ahí tenemos, no es que hay un segundo entre medio del parpadeo que si lo presiono y no está leyendo el pulso, no lo toma. Eso se puede solucionar, sí, pero no es el caso en el momento.
Ahí vamos en 3, tenemos el estado que está llamado el estado azul, y cuando pasemos a 4, vuelve solo a 0. Netamente por la orden que tiene dentro del estado alfa. Y ahí volvemos a iniciar el ciclo, y con eso tengo la limitación controlada de lo que corresponde. En este caso, si quisiésemos poner una botonera, digamos, aparte en el 2, ocuparlo como un reset aparte, ahí lo designamos como también como estado 0, pero en esa entrada, lo mismo que hicimos con un 3. Claro, si yo quiero fabricar un segundo botón, por ejemplo, para que haga de reset, lo habilito, un botón 2, todo, y le digo que cuando sea high, el estado arbitrariamente se vuelva a 0. Y ahí tendría un botón de reset directo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, los que ya tienen el Arduino, a veces, no siempre, viene marcado con la palabra reset. ¿Ya? Ese es un reseteo de la memoria, no del programa. Entonces, como que se vuelve a todo 0. No me sirve para pensar que ese va a ser mi botón reseteo global. Mejor tener uno configurado en el programa. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cartas de odio a final de semestre? Ahora que no la duda con el tema de las salidas, porque tenemos el 13 y el 12 que no tienen ningún signo, pero el 11 y el 10 tienen signo. Ya. ¿Eso qué? ¿Cuál es la función? Son funciones PWM que se llaman. No la alcanzo a pasar, pero se van a marear más si las sí. PWM es una fórmula, o una forma en realidad, de convertir señales digitales a señales análogas. Y solo algunas cosas la pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? El pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 son los únicos que pueden habilitarse desde esa función. Y ese es el que me abre un comando o una